Nos situamos en la ciudad de Dougherty, un lugar asolado por la corrupción y el crimen, en el que un grupo de influyentes ciudadanos, liderados por el despiadado Sir Thomas, ha trazado un plan para llevar a cabo un audaz robo, y para ello han contratado a un grupo de bandidos para realizar un atraco y saquear una gran suma de dinero del banco de la ciudad. Sin embargo, en medio de las sombras aparece Sabata, un experto en el manejo de las armas y un as en el juego de las cartas, que descubre el plan de los bandidos y decide utilizar su astucia y habilidades para tomar ventaja de la situación y obtener su propia recompensa. Pero Sabata no está solo en esta peligrosa empresa. Se alía con un dúo peculiar de compañeros. Por un lado, Banjo, un hábil jugador y estafador consumado. Y por otro lado, Carrincha. A medida que la trama se desenvuelve, se revelan traiciones, alianzas inesperadas y un juego de engaños entre los diversos personajes. Sabata se convierte en el eje central de la historia y se enfrentará a los responsables del robo en una batalla llena de acción y giros inesperados. En 1969 se estrenó el spaghetti western Sabata, también conocido como Oro Sangriento, dirigido por el italiano Gianfranco Parolini y protagonizado principalmente por Lee Van Cleef. Este personaje llegaría a convertirse en un icono del género y fue creado por el director, que se inspiró en otros personajes del género como Django, Sartana y sobre todo el coronel Mortimer, y para ello no dudó en contratar a Lee Van Cleef para dar vida a Sabata. Lee Van Cleef ya había dejado su huella en el spaghetti western y sobre todo en 1965 con su papel del coronel Mortimer en la obra maestra La muerte tenía un precio, también conocida por Unos dólares más, dirigida por Sergio Leone y protagonizada principalmente por Clint Eastwood. Un año después interpretó a Sentencia en El bueno, el feo y el malo, convirtiéndose en uno de los villanos más famosos del género. Sabata es un pistolero fuera de lo común, que resuelve la mayoría de sus problemas con una combinación de potencia de fuego y precisión. Sus armas preferidas son una peculiar Derringer de 4 cañones y un rifle con un cañón extendido que utiliza para realizar disparos aparentemente imposibles. A diferencia de Django, Ringo o el coronel Mortimer, Sabata no busca venganza, sino un botín. Tiene una presencia similar al coronel Mortimer, viste de negro y es igualmente infalible en el manejo de las armas, llevando un amplio arsenal al estilo James Bond. También nos encontramos al actor William Berger como Banjo, un misterioso personaje que afirma conocer a Sabata y asegura haber tenido algunos problemas en otras ciudades. Inicialmente, Sabata lo contrata para conseguir información, pero Banjo le traicionará en varias ocasiones, añadiendo un elemento de intriga y desconfianza a la historia. El juego del ratón y el gato se desarrolla entre Sabata y los líderes del pueblo que intentaron perpetrar el robo del preciado botín. Sabata lo chantajeará por su silencio, estableciendo un precio que aumentará con cada intento fallido de acabar con su vida. Nos encontramos ante una historia en la que no existen ni los buenos ni los malos. Tanto los ladrones como los líderes del pueblo no tienen reparos en infringir la ley, y Sabata no se preocupa por estar del lado correcto de la ley, situándose todos los personajes en un mundo oscuro y violento. Sabata, interpretado magistralmente por el gran Lee Van Cleef, encarna a nuestro héroe malvado de manera única, en una historia que abarca todos los clásicos del género, sumergiéndonos en un ambiente sucio y letal, donde la gente muere como moscas. Debido al gran éxito de Sabata, en 1970 Parolini se embarcó en la producción de una secuela. Sin embargo, Lee Van Cleef estaba comprometido en otros proyectos y no pudo unirse a la película, por lo que se eligió a Yul Brynner para interpretar a Sabata en Adiós Sabata. Finalmente, en 1971, Lee Van Cleef retomó su papel como Sabata en El retorno de Sabata, cerrando así la trilogía de Sabata y consolidando su legado en el género del spaghetti western. En los próximos vídeos que aparecen en pantalla, descubrirás más sobre la fascinante carrera de Lee Van Cleef y su legado en el mundo del spaghetti western.